Bueno, en vista que nadie más va a unirse a la reunión, entonces, por consiguiente, vamos a iniciar con la clase, con la auxiliatura. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la resolución del parcial que tuvieron esta semana que pasó. Así que para eso voy a compartir pantalla y vamos a explicar más o menos sobre los ejercicios y cómo es la forma en la que se tenían que resolver. Así que voy a compartir pantalla. Avisan si se ve o no. Se ve, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí, ya. A ver. Primero, acá tenemos los dos ejercicios. Ya los resolví acá. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. El ejercicio es sacado del texto por si acaso. Todos los ejercicios que el ingeniero les muestra en clase o los cuales, bueno, utiliza para sus parciales son sacados del libro, de ahí se basa principalmente. Así que acá tenemos lo que es el primer ejercicio. Determine la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. Su dirección está representada con el ángulo tita, con la letra griega, medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde el eje X positivo. Desde el eje acá. Tiene que medirse hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, este sentido. Enseguida voy a mostrarle de manera más gráfica. Recién voy a conectar la tableta gráfica. Bueno, acá está el esquema de lo que es la figura representada con la fuerza. Acá tenemos principalmente lo que son los ejes X, también el eje y sus ejes negativos, o sea, su contraparte negativa, también están ahí representados. Aunque obviamente en el ejercicio no se lo muestra así, sino uno tiene que expresarla de esta forma. Bueno, acá tenemos, el ejercicio muestra que existen tres fuerzas, ¿ok? Está la fuerza uno que equivale a 15 kilonewtons, la fuerza 2 que equivale a 20 kilonewtons y la fuerza 3 que equivale a 15 kilonewtons. Acá no, bueno, acá hubo un error en el libro, se olvidó poner la letra N, así que, bueno, igual se interpreta por las otras dos medidas que se refiere a 15 kilonewtons. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo que nos pide son dos cosas, ¿ok? Y estas dos cosas seguramente se van a tomar en cuenta cuando se revise el examen. El resultado de la magnitud de la fuerza resultante y la dirección en la que se encuentra esa fuerza. ¿Ok? Esas dos cosas se van a tomar muy en cuenta seguramente en lo que es la revisión del examen. Y bueno, acá tenemos tres fuerzas y algo que he visto que han hecho mucho, digamos, en los exámenes, cuando me lo entregaron, digamos, noté de que lo que ustedes, o bueno, lo que algunos han hecho es utilizar el teorema de coseno, ¿sí? Teorema de cosenos. ¿En qué consiste ese teorema? Ese teorema, bueno, en el caso acá, en este caso particular, ustedes lo han aplicado así, digamos. El teorema de coseno principalmente depende de tres fuerzas. Acá va la otra fuerza. Ajá. Y digamos que, bueno, esto se extiende más acá. A ver, lo vamos a hacer de nuevo. Digamos, esta es la fuerza 2, F2. Después acaba fuerza, la fuerza 3. Y acá, esta de acá llegaría a ser la fuerza 1. Y varios lo han representado así como un triángulo. ¿Ok? En lo personal, digamos, este método, bueno, es bastante confuso utilizarlo. O sea, sí conviene utilizarlo especialmente cuando se trata de la existencia de solamente dos fuerzas. Es muy recomendable usar este método.
En este caso hay tres fuerzas, ¿ok? Y este método no nos va a servir de mucho para hallar lo que es la fuerza resultante en este caso, por lo cual no se recomienda. Y he visto que muchos han utilizado ese método en el examen, han intentado resolverlo de esa forma, la cual es una forma bastante errónea, en mi opinión. Lo que se debió haber hecho es realizar la sumatoria de fuerzas, pillar las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, por lo cual primero habría que hallar lo que es la fuerza en X de la fuerza uno, o sea, la componente en X de la fuerza uno x y sumarlo con las otras que hay, digamos, dentro del sistema. En el sistema también está la fuerza 2 y acá habría que sumarla con su componente en X, lo mismo con la fuerza 3. A ver ahí, ¿quién se unió? Alguien se unió al parecer. Ya, ya. Este era el método y acá también lo mismo con la fuerza en Y, con las componentes en Y de las fuerzas. Habría que hallar las componentes, digamos, de la fuerza uno en Y y sumarla con la fuerza 2 en Y y lo mismo con la fuerza 3 en Y. Esto es algo que incluso se ha visto en física uno y hasta en colegio seguramente lo han visto esto, en lo que se trata del tema de vectores. Una vez realizado la sumatoria de las fuerzas en X y fuerzas en Y, se utiliza lo que es esta fórmula, que es una extensión del teorema de Pitágoras. Bueno, no una extensión, en sí llegaría a ser prácticamente la fórmula de Pitágoras para hallar lo que es la resultante. Parece que alguien más entró. A ver, ya. Y ya, eso, principalmente de utilizar lo que es el teorema de Pitágoras para hallar la fuerza resultante, donde acá la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado se suma con la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y todo esto se pone sobre la raíz cuadrada. Prácticamente lo que es el teorema de Pitágoras y con eso se puede hallar la fuerza resultante, el valor de la resultante, la magnitud resultante. Y eso es lo que debieron haber hecho para este paso. ¿Y qué se hace una vez obtenido esto? Bueno, de hecho incluso ya con este paso podemos obtener lo que es el ángulo, porque existe la fórmula donde θ es igual a tangente menos uno o arco tangente y acá dentro del ángulo se coloca lo que es la sumatoria de componentes en Y sobre la sumatoria de componentes en X. Esa es la fórmula para hallar el ángulo θ en este ejercicio. ¿Y cuál es la forma de representarlo? La forma de representarlo que, bueno, gráficamente se representa, aunque no les pidió como tal en el ejercicio ponerlo de forma gráfica. A ver, un momento. Bueno, ah, a ver. Ya bueno, esto lo voy a borrar después. Como le dije, no se les pidió de esa forma gráficamente representarlo, pero si fuera el caso, la forma correcta de hacerlo sería seguir el enunciado principalmente. Acá en el enunciado dice hallar también la dirección que está representada con el ángulo θ, medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Por ejemplo, bueno, esto está un poco sobre más explicarlo, pero igual es importante, digamos. Acá, digamos, dibujamos un reloj, ¿ok? Esto, esto es algo básico, pero igual hay personas que solamente no saben un poco de esto. Y bueno, los relojes tienen manecillas, dos manecillas.
¿ok? Bueno, hasta 3 tiene. Y bueno, las manecillas de los relojes siempre apuntan hacia este sentido, siguiendo esta rotación, ¿ok? Pero en el ejercicio nos dice que el ángulo está medido en sentido contrario al de las manecillas. O sea, no sería de aquí hasta acá, sino llegaría a ser sentido contrario. Específicamente llegaría a ser algo así, de aquí hasta acá. Así llegaría a ser. Y así se representa y dice más de paso, al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, o sea, desde este eje se tiene el ángulo de esta forma, el ángulo tita. Así, digamos, se representa en la manera gráfica. Pero primero, ahorita lo vamos a analizar bien eso. Primero vamos a empezar con la resolución del ejercicio. Antes que nada, quiero ver, digamos, cómo voy a borrar esto. A ver, esto no está así. A ver, etiquetas, no, 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 usar, no, ya, ahí está, ahora sí. Ya. Voy a borrar esto para continuar con el ejercicio. Esto es un poco de teoría más que todo. Teoría de cómo resolver este ejercicio. Y bueno, primero, ¿qué otra cosa más hay que analizar acá? Lo otro que tenemos que analizar es esto de acá. Muchos se han preguntado en el examen al ver esto qué significa. Bueno, estas son figuras que le son asignadas a los vectores. Una figura triangular con los valores de, de cuánto mide cada uno de los lados. Esto principalmente, si lo ven en este tipo de ejercicios, significa que con esto se puede hallar el valor de los ángulos en el cual está inclinado este vector, específicamente la dirección que tiene estos vectores, ¿ok? En especial estos vectores, porque el de acá solo tiene una dirección, que es hacia arriba, y es más fácil hallar lo que es sus componentes. Ahorita lo vamos a ver. Y ahora vamos a analizar la fuerza uno. ¿Cuál es la fuerza uno en este ejercicio? La fuerza uno es 15 kilonewton y acá vemos el vector que la cola inicia de arriba y está apuntando hacia el sentido de abajo. Muchos han tenido el siguiente error de que este vector a la hora de representarlo y hacer cálculos con él lo que hacen es lo siguiente. Lo dibujan el vector así y la cabeza, la punta la pusieron de esta forma, cosa que no está mal la verdad y ahí muchos se han equivocado porque si el vector está apuntando hacia un sentido con una respectiva dirección, entonces tiene que mantenerse eso en todo el ejercicio, se tiene que mantener de esa forma el vector. Y ustedes, bueno, no ustedes, pero varios de sus compañeros, aunque capaz alguno acá haya cometido ese error, porque la verdad no he visto quién fue ni tal, pero he visto, digamos, unos dos exámenes en donde se cometieron ese error, de que la punta la cambiaron, o sea, le cambiaron el sentido al vector, el sentido. La dirección la mantuvieron, la dirección es esta, la misma, pero el sentido de la flecha del vector lo cambiaron completamente y eso está mal en el ejercicio. Ahí ya fue un error que muchos han cometido, la verdad. Bueno, ahora vamos a analizar, como le dije, el vector de la fuerza uno, ¿ok? Va de esta manera, acá está su cola y acá está su punta, o la punta de la flecha, y acá tenemos lo que les había dicho, el triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque forma un ángulo de 90 grados perfectamente. Acá tenemos los datos de cuánto mide cada uno de sus lados, 5, 4 y 3. Y acá tenemos su ángulo alfa, ¿ok? Y acá está
la fuerza que, bueno, está representada dentro del vector, ¿ok? Vamos a mover esto acá, ya. Entonces, analizando fuerza uno, acá tenemos, eh, vamos a hallar lo que es este ángulo en especial. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad nos conviene bastante hallar este ángulo, ya verán por qué. Aquí, hallando este ángulo, vamos a usar lo que son las identidades trigonométricas, seno, coseno, tangente. En este caso vamos a ocupar seno. Aquí igual seno. El seno de un ángulo, en este caso del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto, que prácticamente es el que tiene al frente, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado del triángulo más largo. En este caso, ¿cuál es? Este o este. En este caso, a simple vista podemos notar que este lado es el más largo del triángulo. Y por lo tanto, esa es la hipotenusa del triángulo. Así que en este caso, el cateto opuesto llegaría a ser 4 y la hipotenusa llegaría a ser 5. Y bueno, seno de alfa es igual a 4 sobre 5. ¿Y qué se hace a continuación? Lo que se hace es tratar de que el ángulo quede solo sin el seno. ¿De qué forma? Bueno, aplicándose lo que son conocimientos en trigonometría, en donde si se aplica a lo que es acá, digamos, abajo seno, y ahí también, digamos, se divide seno. Entonces esto se va con esto y acá el seno se lo puedes subir acá arriba, como con seno, bueno, arco seno o seno menos uno. Y es por eso que queda de esta forma. Queda de la siguiente forma. Alfa es igual al seno menos uno o arcoseno de 4 quintos. Y esto ustedes lo colocan en la calculadora y nos da que el ángulo alfa en esta parte es de 53,13. Ese es el ángulo. 53,13 grados. Entonces esa llegaría a ser la dirección que tiene este sentido, este vector. Si en caso, acá igualmente, digamos, acá estaría, digamos, un eje, y en este caso acá llegaría a estar el ángulo. O sea, igualmente en esta parte llegaría a ser el ángulo de 53,13. ¿Ok? Ahí otra vez esto. Ya. Ahora vamos a analizar lo que es la fuerza 3. La fuerza 3, acá lo podemos ver, bueno, la cola inicia de abajo y termina hacia arriba, del lado izquierdo al lado derecho. Así es como está el vector. Y también tiene su triángulo. Y con este triángulo vamos a hallar su dirección, la dirección en la cual está este determinado vector. ¿Ok? Así que analizando la fuerza 3, acá tenemos el triángulo y vamos a Ya, hallar Paco, ¿sí? antes que avancé en el 3, en el uno, ¿por qué el ángulo lo pusiste arriba? El ángulo lo puse arriba, ya. El ángulo, ¿por qué? Porque lo quise, digamos, acá está, ahorita a ver, te voy a mover esto para que lo puedan ver. Inicia de acá, acá está su cola y acá está la punta de lo que es la flecha, ¿ok? Pero nosotros, si lo dibujamos en lo que es un plano cartesiano, no podríamos dibujarlo así de esta manera, así, así pegado. Lo que se hace por recomendación es este vector, poner la punta, digamos, acá en la parte del medio, la punta, que ya debe ser esta, y la flecha de acorde a cómo está su dirección. En este caso, su dirección la mantenemos obviamente y llegaría a estar acá el vector. Así lo podríamos representar. Y esa es la forma correcta en la cual la tenemos que representar. Y si nos fijamos acá en el ángulo llegaría a estar acá. ¿Ok? ¿Lo ven? Aquí llegaría a estar el ángulo. Y con eso podríamos hallar lo que es, en este caso,
lo que son sus componentes en X y en Y. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo lo hubiéramos puesto acá? El ángulo estaría aquí y en caso, digamos, de que acá estuviera una superficie de algún eje, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque dijimos de que es importante mantener la dirección del vector. Acá está su cola y acá lo ponemos en el punto central, en el punto de inicio y lo mantenemos la dirección. Si lo pusiéramos ahí, podría ser, digamos, de que acá se podría mantener lo que dijiste, digamos, de que, ¿por qué no poner el ángulo acá, como vos lo indicaste? Pero la verdad es que es mejor respetar el sentido que tiene el vector. En este caso, el sentido está apuntando de esa forma. Y bueno, ¿en qué caso se aplicaría lo que dijiste, digamos? En el caso que la flecha estuviera de esta forma, que esté apuntando a sentido contrario, pero como no fue así, utilizamos este ángulo, o sea, de esta forma, utilizamos el ángulo de acá en vez de hallar el ángulo de acá. No sé si me entendiste, ahorita te voy a mostrar el gráfico en el que ahí va a estar de forma más clara a lo que me refiero. Aquí está el gráfico. Prácticamente mantuvimos el vector forzado. ¿Por qué? Porque la punta estaba acá y la flecha está acá. Se mantiene esto. La punta ahora está acá en la parte el punto cero, punto cero cero, el punto inicio. eh, Inició acá y terminó la flecha donde corresponde, de acuerdo a la magnitud del vector. Ahora, en el caso de la fuerza 3 igual lo mantenemos. Esto lo movimos acá, ¿ok? Y igualmente mantuvimos lo que es la dirección y el sentido. Ahora, en el caso de la fuerza uno ahí sí cambió. ¿Por qué? Porque la cola estaba acá, y no podíamos mantenerla ahí, digamos, y dibujar el vector así de forma recta con la flecha apuntando hacia el centro. Vectorialmente no es correcto, es por eso que acá la cola la pusimos acá del vector y lo dibujamos, lo trazamos manteniendo su dirección y sentido. Es por eso. Principalmente, en palabras sencillas, lo trasladamos al vector y lo movimos acá. Ahora, ¿me entendiste o digamos, si querés que te lo explique de otra forma? ¿O todavía tenés dudas sobre eso? Antes que pase a lo que es la fuerza 3. Se entendió ahora sí. Ya. Ya. Ahora, ¿qué pasa en la fuerza 3? En la fuerza 3 hallamos este ángulo, por lo mismo que les había dicho, de que conviene, ya que acá lo podemos trazar este ángulo. Si hubiéramos hallado el ángulo acá, sería, bueno, la verdad no se podría, aunque igual se podría, la verdad, porque igualmente acá, sí, sí, igualmente se puede en ambos casos, se puede en ambos casos. ¿Por qué? Porque igualmente acá podemos representar lo que es la componente, digamos, en caso de la componente en Y y la componente en X de esta forma, y se podría con ambos ángulos. E igualmente, o sea, no está mal, como vos dijiste, de que podemos hallar el otro ángulo, sí, aunque para no perderse, igualmente se puede. Se hace la manera en la que hice, pero obviamente, digamos, estos ejercicios no tienen una forma exacta de resolverse, digamos. Se puede resolver de varias formas en determinados pasos. Es por eso, pero sí Oye, también pero es ¿acaso va a válido. salir igual con el, digamos, por ejemplo, Ajá. el ángulo va a salir el mismo, si es que hacemos los dos iguales? No sale el mismo, no sale el mismo, porque mira, si hallara el ángulo de acá, digamos, este va a ser mi alfa, ya no va a ser el de acá. Para hallarlo sería lo mismo que les había dicho. En este caso, el seno de alfa. El seno de alfa ya no sería 4 sobre 5, sería cateto opuesto que sería 3 sobre la hipotenusa que sería 5. Entonces este ángulo sería seno de alfa igual 3 quintos, 3 sobre 5. Y bueno,
si nosotros utilizamos la fórmula, la despejamos, todo esto, en vez de acá, en vez de 4 sería 3, digamos, en el caso de utilizar este ángulo, el ángulo no, nos saldría exactamente, a ver, nos saldría 36,87 grados. 36,87 grados, que es diferente al ángulo de acá. Es diferente, o sea, son ángulos diferentes. Pero igualmente a la hora de hallar las componentes se puede. ¿Por qué? Porque igualmente acá digamos, acá podríamos utilizar el ángulo alfa, ese alfa negro, que valdría 36,87. Y para hallar las componentes, se utiliza lo que es, de nuevo, lo que le había dicho, las propiedades trigonométricas. Por ejemplo, para hallar la componente F1 en Y, F1 en Y, digamos, sería aplicar la forma de resolver con las propiedades trigonométricas. Por ejemplo, para hallar F1 en Y se tenía que usar seno. Sí, seno, ¿por qué? Porque sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso debería ser la fuerza 1. Sería algo así, digamos, seno del ángulo, que ya lo tenemos el valor del ángulo, sería igual a, a cateto opuesto, que sería menos fuerza 1 en Y. Ahorita les voy a explicar por qué es menos. Es que me lo salté esta parte para explicarles, digamos, porque al fin de cuentas sí daría lo mismo, nomás tienen que saber cómo calcularlo. O sea, sí daría lo mismo utilizar cualquiera de los dos ángulos, calcular cualquiera. Y en este caso, lo que tenemos de datos es la fuerza 1, lo que la incógnita es fuerza 1 en Y. Entonces esto se despeja y nos quedaría de la siguiente forma. Sería fuerza 1 en Y igual menos seno del ángulo que hayamos, que sería 36,87, que incluso es similar al ángulo de acá. 36, vamos a poner 36,8. Ya 87 una vez, para no variar cálculo. Por, lo voy a hacer acá abajo para que esté seguido. Por lo que es la fuerza, la magnitud de la fuerza 1. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 1? Es 15 kilonewton. Lo pueden ver acá, 15 kilonewton. 15 kilonewton. Y si ponemos todos estos datos en la calculadora, ¿ok? Por 15, nos va a salir que el resultado de la fuerza 1 en Y va a ser igual a menos 9 kilonewton. Y a ver, el resultado que sacamos con la fuerza 1 en Y, sí, en Y es menos 9 kilonewton, lo mismo que hayamos acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá utilizamos otro ángulo, ¿ok? Utilizamos 53,13 y acá usamos 36,87. Como les había dicho, se puede sacar la respuesta con cualquiera de los dos ángulos. Da lo mismo, da lo mismo. Yo lo hice de una manera específica porque me resultó en lo personal mucho más fácil a mí, pero depende de cada persona. Como le dije, estos ejercicios no se resuelven todos de la misma manera. Hay algunos que lo van a resolver de otra manera, otros que lo van a resolver de otra forma. Es válida con tal de llegar al resultado, porque a fin de cuentas lo que se quiere son dos cosas: que, que sus operaciones, digamos, estén hechas de manera lógica, o sea, de que haya lógica en lo que hayan escrito en el procedimiento. Eso, y de que el resultado esté correcto. Principalmente que el resultado esté correcto, porque si el resultado no está correcto, entonces ¿de qué le sirvió hacer todo el procedimiento, digamos? Ahí está. Y bueno, como les mostré, sí se puede con ambos ángulos. Se puede perfectamente con cualquiera de los dos ángulos que acá, tanto con el alfa rojo como el alfa negro, digamos, aplicando ángulo en esta parte, en esta esquina, como en esta. Se puede perfectamente, como lo acaban de ver. No, no hay problema en eso, la verdad. Si no han hecho de esa forma, igual es válido, porque es otra forma de resolverlo. O sea, no es otra forma,
pero se utiliza otro paso, un paso, bueno, varía lo que son los pasos. ¿Por qué? Porque se hallaría en algunas partes con coseno, otras partes con seno, pero bueno, yo lo hice de esta manera donde el ángulo lo expresé acá, por comodidad, por facilidad. Y igualmente, de la otra forma, hubiera salido lo mismo, nomás es aplicar bien los procedimientos dentro del ejercicio, esa es la clave. Y bueno, acá salió el ángulo de 53,13 y vamos a analizar ahora la fuerza en 3. Acá tenemos el vector, ¿ok? Y acá tenemos lo que son los ángulos. Voy a borrar esto está de más acá. ¿Ya? Acá tenemos el ángulo, que en este caso utilizamos gamma para este ángulo. Y queremos hallar lo que es este ángulo. Vamos a ocupar las propiedades. En este caso ocupo seno. También se podría ocupar coseno e incluso tangente porque, bueno, prácticamente da lo mismo. Porque, bueno, en este caso se ocupó seno. Seno decía cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo ponemos así. En este caso cateto opuesto es 3, hipotenusa es 5. Y lo que hacemos es aplicar arcoseno o seno menos 1. Y entonces gamma va a ser igual a seno menos 1 de 3 quintos. Y esto en la calculadora es igual a 36,89 grados. Esto llegaría a ser el valor de este ángulo. Y si hacemos lo mismo del otro ángulo, bueno, prácticamente va a salir otro ángulo en esta parte. Pero igualmente este ángulo nos va a servir para resolver el ejercicio. Cualquiera de los ángulos sirve, de estos dos ángulos. Obviamente el de acá del 90 no se utiliza, es más como de referencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, en este caso, ya obtenido esto, lo que hacemos es representarlo de forma gráfica, lo que es el ejercicio, para entenderlo de mejor forma. Acá tenemos la fuerza 2 que vemos que no tiene ángulos como tal. Bueno, se podría decir que sí tiene ángulo. Bueno, acá en este caso, esto llegaría a ser un ángulo de 90 grados, pero dentro del ejercicio bueno, no afecta de sobremanera. Principalmente el objetivo es hallar los ángulos de los vectores, los cuales no están en una posición así de forma recta, digamos, o bueno, colineal hacia un eje. Por ejemplo, este está colineal, o sea, está prácticamente paralelo a lo que es el eje Y. Y bueno, y por eso lo graficamos acá. En este caso, ¿cuáles irían a ser las componentes de cada uno de los vectores? En el caso del vector 1, su componente es F1 en Y negativo. ¿Por qué negativo? Esto yo lo había aplicado en la anterior clase cuando decimos vectores en 3 dimensiones. Cuando la flecha del vector punta hacia la parte negativa del eje, entonces el vector, bueno, la componente del vector, digamos, en donde está ese eje es negativo. O sea, ahorita, por ejemplo, está apuntando hacia el sentido negativo del eje Y, por lo tanto, la componente en Y de F1 es negativo en esta parte. Y ahora vamos con F1, con la componente en X. Como pueden ver, está apuntando hacia el sentido positivo de lo que es el eje X. ¿Ok? Y bueno, si se preguntan, también en este caso, esto se puede representar de otra forma igual. El F1 en Y se puede poner de esta forma. No es una regla tampoco de oro, digamos, que se mantenga en esa posición donde les muestro. Y el F1 en X también se podría poner acá. F1 en X. Ajá. ¿Y esto varía en algo? Bueno, varía un poco en lo que es, digamos, bueno, el ángulo, digamos, en cómo ponerlo, representarlo. Por ejemplo, el ángulo acá alfa y estar acá. Ahí estar el ángulo alfa. O sea, prácticamente yo lo representé de esta manera por facilidad, para que puedan entenderlo de forma fácil. Ahora, si lo pongo, digamos, de esta forma, capaz algunos no me entiendan, pero por facilidad, comodidad, puse las componentes de esta forma específica, no de esta, sino la de acá.
haciendo el triángulo de esta forma. Así que, bueno, para hallar las componentes de la fuerza 1, acá se aplica en el ejercicio. Aquí está hecho. Para F1, para la fuerza 1, tenemos ¿para qué queremos hallar? Bueno, primero vamos a hallar lo que es la componente en X. Para hallar la componente es utilizando las propiedades trigonométricas, seno, coseno, tangente. En este caso se ocupa seno. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto. En el caso cateto opuesto llegaría a ser F1 en X sobre hipotenusa, que en este caso es el lado más largo del triángulo. En este caso es F1. Esta debe ser la hipotenusa. ¿Ok? Entonces lo ponemos acá. El seno es del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es 53,13. Lo que hallamos anteriormente es igual a la componente en X de 1 dividido entre lo que es la magnitud de la fuerza 1 del vector. Y acá lo que se hace es despejar el dato que no tenemos. El dato que no tenemos y queremos averiguar es el de la componente. Por eso despejamos para esta componente. Por lo cual es lo que es la fuerza 1 lo llevamos al otro lado a multiplicar. ¿Ok? Se lo lleva y nos queda así. F1x igual seno de 53,13 grados por F1, que en este caso F1 es igual a 15 kilonewton. Y si llevamos todo esto a la calculadora, nos va a dar que la componente en X de la fuerza 1 es igual a 12 kilonewton, ¿ok? 12 kilonewton. Después, para la componente en Y, si nosotros queremos hallar la componente en Y, ¿cuál propiedad podemos utilizar? Como ya tenemos lo que es la componente en X, se podría utilizar lo que es tangente, pero por comodidad también, y también porque el dato de F1 en X, bueno, hay veces donde va a salir con decimales y al no utilizar todos los decimales, el resultado en Y puede variar, por lo cual vamos a utilizar lo que es la función trigonométrica en donde se utilice lo que es la magnitud del vector. En este caso llegaría a ser coseno. ¿Por qué coseno? Porque llegaría a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente acá en el ejercicio? El cateto adyacente es menos fuerza 1 en Y. Este llegaría a ser el cateto adyacente, el cateto que está al lado del ángulo, no que está al frente, al lado. Y estaría dividido sobre la hipotenusa que llegaría a ser fuerza 1, la magnitud de la fuerza en 1. Así que esto lo ponemos acá en la fórmula y acá coseno de alfa, alfa vale 53,13, igual fuerza 1 en Y negativo. Recuerden por qué es negativo, porque apunta hacia el sentido negativo. Bueno, la flecha del vector apunta hacia el sentido negativo, dividido sobre la fuerza 1. Y tenemos que despejar ¿para qué? ¿Para quién? Para la fuerza 1 en Y, porque es el dato que queremos averiguar. Por lo cual despejamos y nos quedará de esta forma. Y lo multiplicamos por negativo. ¿Por qué por negativo? Porque acá nos quedó el signo negativo y no nos puede quedar negativo en la incógnita, por lo cual, por conveniencia, lo multiplicamos por -1. O simplemente de otra forma se puede pasar, bueno, se pasa el signo también, se puede pasar. Aunque varía, o sea, bueno, no varía, es prácticamente lo mismo. Por lo cual, acá fuerza 1 en Y es igual a menos coseno de 53,13 por 15 kilonewtons. Si llevamos todo esto a la calculadora, ¿cuál es el resultado que obtenemos? Es menos 9 kilonewtons. Este es el resultado. Así que tenemos todos los resultados de las componentes de fuerza 1. Ya tenemos estos resultados que nos van a servir para la sumatoria de fuerza. Ahora vamos con el otro. ¿Cuál es la otra componente que vamos a hallar? En este caso de la fuerza 2, ¿ok? Es la siguiente que viene. Así que vamos. Ah, la fuerza 2, ya. Nosotros si vemos acá, la fuerza 2 está desde el punto de origen, punto de inicio 0, 0, y es colineal con el eje Y. O sea, sigue la misma, o sea, tiene la misma dirección que el eje Y, prácticamente el mismo ángulo. Y ahora
a la hora de hallar lo que es la fuerza, bueno, esto por conocimiento deben saber que como solo está apuntando hacia el, bueno, solo está representada en el eje Y, solo existirá la componente de Y, porque acá no tenemos lo que es la componente en X. ¿Dónde podemos hallar componente en X acá? No se puede hallar, ¿por qué? Porque, o sea, solamente este vector está en el eje Y, es colineal al eje Y y solo tiene una componente en Y, o sea, que tiene existencia. Si existiera una componente en X, en este caso, y era ser igual a cero. Eso lo sabemos, por eso acá ponemos para la fuerza 2. Bueno, esta flecha lo ponemos acá para mostrar, para representar lo que es el vector acá, cómo es, que está apuntando hacia esa dirección. Nos quedaría que la fuerza 2 en X es igual a cero y la fuerza 2 en Y es igual a la magnitud del vector de la fuerza 2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la fuerza 2 en X es igual a 0 kilonewton, lo que les había dicho. O sea, no existe la componente en X en este ejercicio porque solo existe, porque el vector solo está apuntando para Y, no está apuntando para X. Por ejemplo, en este caso, como está apuntando, digamos, acá a ninguno de los dos ejes y acá se puede hallar sus componentes. Pero en este caso, este vector solo existe para la componente en y la componente en X nomás quedaría en cero. Y por lo tanto, como solo está apuntando hacia la componente en Y, o sea, para el eje Y, su componente, la componente en Y llegaría a ser igual al valor de lo que es su magnitud. En este caso, la magnitud nos lo da el ejercicio, que es fuerza 2 igual 20 kilonewton. Es por eso que acá la fuerza 2 en Y es igual a 20 kilonewton. Igualmente lo anoté acá, fuerza 2 en Y es igual a fuerza 2, a la magnitud de la fuerza 2, que nos lo da el ejercicio que es 20 kilonewton. ¿Ok? Ahora vamos a lo que es la fuerza 3. ¿Ok? Acá tenemos la fuerza 3. Y en este caso, como no está apuntando hacia un solo eje, acá se puede hallar sus componentes tanto en X como en Y. Y utilizamos el ángulo que hemos hallado previamente, que el ángulo en gamma vale 36,89. Recuerden que lo hallamos acá, el ángulo o la dirección del vector. Así que, bueno, acá ya dibujamos lo que son las componentes. Igualmente se podía haber dibujado así, como les he explicado. No es una regla ahora dibujarlo como yo lo dibujo. Ustedes pueden dibujarlo así si quieren. No hay ningún tipo de problema. Incluso es válido perfectamente porque la forma en la que yo hago los ejercicios no es una forma, digamos, que es única. O sea, hay bastantes otras formas o variaciones del ejercicio. En este caso es una de estas, en donde acá, principalmente, digamos, en el caso acá el ángulo debería estar acá. ¿Ok? Llegaría a estar acá. Estaría la fuerza 3 en X así, fuerza 3 en Y así. Prácticamente es paralelo. Es como si esto lo trasladamos acá y lo que es la fuerza, el componente en X la trasladamos acá. Pero lo hacemos de esta forma por comodidad, digamos, para no estar craneando, digamos, cómo es que podemos poner el ángulo, digamos, lo podemos poner así, así, así. A veces a algunos, digamos, les cuesta un poco eso, pero en este caso, para no complicarnos tanto, lo representamos de esta forma, los componentes. Y ahora vamos a hallar las componentes. Para hallar la componente en Y, tenemos que aplicar lo que es seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, en este caso, llegaría a ser la componente en Y de 3 y la hipotenusa es bueno, es el lado más largo en longitud de lo que es el triángulo. En este caso es la fuerza 3. Acá lo ponemos. Y bueno, seno de 36,89 es igual a esto. ¿Y nosotros qué queremos hallar acá? Bueno, queremos hallar la componente en Y, así que despejamos la ecuación respecto a la componente en Y. Nos quedaría de esta forma, si pasamos esto acá, lo pasamos a multiplicar, de dividir a multiplicar, y nos quedaría de esta forma. Fuerza 3 en Y es igual al seno de 36,89 por la fuerza 3. ¿Cuánto vale la fuerza 3? 15 kilonewton. Si ponemos todo esto en la calculadora, nos va a dar igual a 9 kilonewton. Esa es
el resultado de esta componente. Esto es lo que vale la componente de 3 en Y, ¿ok? De la fuerza 3 en Y. Ahora, ¿cómo hallamos lo que es la componente en X? Acá tenemos el ángulo, por lo cual podemos ocupar la propiedad trigonométrica de coseno, la que nos dice que cateto adyacente, que es el cateto que está al lado del ángulo, en este caso llegaría a ser fuerza 3x, cateto adyacente es, bueno, dividido sobre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza 3. Así que aplicamos eso, el coseno de gamma es igual a cateto adyacente, fuerza 3x, sobre hipotenusa, que es la fuerza 3. Y despejamos para lo que es la fuerza 3 en X, que es lo que queremos hallar. Despejamos esto de dividir, lo mandamos acá a multiplicar y nos daría esta ecuación. La componente, la componente X en 3 es igual al coseno de 36,89 grados por la fuerza 3. Y la fuerza 3 es igual a 15 kilonewton. Y si nosotros ponemos todo esto en la calculadora, nos va a dar 12 kilonewton. ¿Ok? Hasta el momento ya lo tenemos prácticamente hecho el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tenemos las componentes, que es el paso más largo y extenso de lo que es este ejercicio. O sea, es el paso que algunos lo consideran más tedioso. ¿Por qué? Porque si en caso que tuviéramos acá otros dos vectores, digamos, sería ya otra vez otras dos componentes, digamos, es tedioso, pero es efectivo este método para resolver el ejercicio. Es el método más conocido y es el más eficaz, porque en caso que hubieran más vectores se podría de igual forma. Así que ya tenemos las componentes, acá las tenemos las componentes, si pueden verlas acá, acá están las componentes. Y bueno, con esto podemos hacer la sumatoria de fuerzas en cada eje, ¿ok? Acá la tenemos, acá tenemos la fórmula, listo, acá está. Sumatoria de fuerzas en X y Y. Acá la fuerza resultante en X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué se refiere con sumatoria de fuerzas en X? A que se van a sumar todas las fuerzas de las componentes de los vectores en X, solamente en X. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá fuerza 1 en X, tenemos fuerza 2 en X que vale 0 y tenemos fuerza 3 en X. Sumamos todo esto, por ejemplo, fuerza 1 en X vale 12 kilonewton, fuerza 2 en X vale 0 y fuerza 3 en X vale 12. Sumamos todo esto y nos da 24 kilonewton, ¿ok? Esa sería la fuerza resultante en X, o la sumatoria de fuerzas en X es 24 kilonewton. Lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza resultante en Y, que esto significa la sumatoria de todas las componentes en Y. Fuerza 1 en Y, fuerza 2 en Y y fuerza 3 en Y. Si sumamos todo esto, nos va a dar la resultante en Y. La componente F1 en Y es igual a menos 9 kilonewtons. No se olviden de los signos, es importante, importantísimo en estos pasos, los signos. Menos 9 kilonewtons más 20 kilonewtons más 9 kilonewtons. En este caso se va a lo que es menos 9 con 9 kilonewtons. Eso se da, ¿por qué? Porque prácticamente es el mismo número, nomás que uno está con otro signo, por lo cual se pueden simplificar. Se simplifica y solo nos quedaría 20 kilonewtons. O sea, por lo tanto, la fuerza resultante de Y, o bueno, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 20 kilonewtons. Esta y a ser la sumatoria de fuerzas de ambos ejes del vector resultante. Ya estamos a un paso de hallar lo que es prácticamente la fuerza resultante o la dirección. Acá para hallar la fuerza resultante de la forma que le dije, la magnitud de la fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de la fuerza resultante en X elevado al cuadrado más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de Pitágoras aplicada en este ejercicio. Si nosotros acá reemplazamos fuerza resultante en X igual a 24 kilonewtons, que lo sacamos acá, más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado, que es 20 kilonewtons al cuadrado. 20 kilonewtons lo hallamos acá.
y ponemos todo esto en la calculadora, nos va a dar que la fuerza resultante es igual a 31,24 kilonewton. Entonces, esta es la respuesta bueno, una de las dos respuestas de este ejercicio. Este ejercicio cuenta con dos respuestas. Como vimos en el enunciado, las dos respuestas, bueno, las dos incógnitas son: determine la magnitud de la fuerza resultante, que ya la llamo, y el resultado es 31,24 kilonewton. Y el otro es calcular la dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. En este caso, para hallar lo que es la dirección del vector, tenemos que acá poner el ángulo, ¿sí? ¿Ok? El ángulo θ es igual a tangente menos 1 sobre la fuerza resultante en Y dividido entre la fuerza resultante en X. Esto ya les había explicado hace rato. Esta es la fórmula para hallar lo que es el ejercicio. Y acá tenemos θ igual tangente menos 1 y acá reemplazamos los valores de las fuerzas resultantes. 20 dividido entre 24 kilonewton. Esto lo llevamos a la calculadora y nos sale que el ángulo θ es igual a 39,8 grados. Ahora, algo que seguramente les confundió a muchos de ustedes en el ejercicio cuando mencionó esta parte. Medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese enunciado? Esto, bueno, esta parte no era necesaria en el ejercicio, pero igualmente para el entendimiento del ejercicio yo decidí a, bueno, representarla acá gráficamente. Primero vamos a representar el fuerza resultante de todo el sistema. Para eso habría que, bueno, aplicar el método de paralelogramo para representarlo gráficamente. Acá tenemos la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿ok? ¿Cuál es la resultante de esto? La resultante de estos dos, solamente de estos dos vectores, ojo con eso, solo del vector 2 y 3, llegaría a ser, sí, la fuerza 2, 3. Y bueno, acá principalmente aplicamos lo que es paralelogramo, donde este vector lo ponemos acá en paralelo y este vector igual, de igual forma lo ponemos acá en paralelo. Y en donde se encuentran las dos puntas de ambas flechas, ahí esa es la punta de lo que es el vector resultante de estas dos. Ojo, de solo estas dos, que sería fuerza 2, 3. Esa es la resultante de estos dos. Ahora, bien, tenemos ahora lo que es la fuerza 2, 3 y queremos hallar la resultante. Para eso habría que utilizar el otro vector, aplicar el otro vector que no hemos aplicado acá, que en este caso es la fuerza 1. Acá lo aplicamos y usamos su paralela acá. Igual la paralela de la fuerza 2 entre la ponemos acá. Y en donde se encuentran ambas flechas, ahí es la punta del vector resultante. Y y bueno, ¿dónde es la cola de este vector? En donde se juntan, donde se juntan inicialmente ambos vectores, que en este caso es acá. Como pueden ver, aquí debe ser la cola del vector. O sea, aplicando, no sé si han visto el método paralelogramo con el ingeniero. O sea, no lo han aplicado para resolver ejercicios, pero en este caso es para la forma gráfica, digamos, para representar gráficamente el ejercicio. Y en este caso, acá, este ya es la resultante de la fuerza, o sea, la resultante de todo el sistema de nuestro ejercicio, acá representada gráficamente, así se vería gráficamente. Y ahora, cuando se refiere al sentido contrario a manecillas del reloj, es aplicando giro hacia de esta forma. En este caso, acá lo aplica. Acá está la fuerza resultante y dice respecto al eje X positivo, ok. Entonces, digamos, en el eje X positivo, ahora lo vamos a poner acá, eje X positivo habría que aplicar el ángulo así, representarlo de esta forma. Así se representa el ángulo, lo mismo que acá. Y el ángulo igual a 39,8, que es el dato que hallamos. Y acá especifico que es sentido antihorario. Es por eso, a eso se refiere esa parte del enunciado. Lo hice especialmente para que puedan entender. Y esto sería prácticamente todo del ejercicio 1. No sé si alguien tuviera alguna duda, pregunta hasta el momento para aclararles, digamos. Explicar un poquito más lo de los gráficos, ¿eh? Ya, de los gráficos, sí. Esta parte, como yo les había explicado, no es obligatoria haberla hecha en el examen. De hecho, iban a perder un poco de tiempo aplicando esto porque lo que se quiere especialmente es que
han llegado a estos resultados, a la magnitud de la fuerza resultante y al del ángulo de lo que es la fuerza resultante. ¿Ok? Y acá, bueno, para lo que es hallar el vector resultante, o sea, graficarlo, lo que es la fuerza resultante, ¿ok? Primero se tiene que hallar la resultante de dos vectores. En este caso, yo elegí estos dos vectores, fuerza 2 y fuerza 3. Ustedes, para graficarlo, digamos, para hallar la primera resultante, pudieron aplicar, digamos, cualquiera de estos. Por ejemplo, hallar resultante de 2 y 1, de 3 y 1, de 1 y 2. Se puede fácilmente, se puede perfectamente. No hay ningún tipo de problema en eso. En este caso yo apliqué estos dos vectores, fuerza 2 y fuerza 3, en el cual mantuve sus magnitudes de igual forma, digamos, o sea, las magnitudes me refiero a la longitud del vector, los mantuve así como está en el ejercicio original, acá lo pueden ver, la misma magnitud, lo mantuve, o sea, la misma longitud del vector es la misma que acá, lo mantuve para que salga exacto, digamos, el gráfico, y, digamos, ambos se encuentran en este punto, ¿ok? Acá y acá, de aquí salen los vectores, ¿ok? Y llegan hasta acá. Y para aplicar la resultante, para hallar la resultante, es representar este vector en la punta, o sea, en la punta de la flecha del otro vector. El mismo vector, digamos, es como copiarlo acá y pegarlo acá. Lo mismo que este. Este lo copiamos y lo pegamos acá. Así era el método de paralelogramo que se utiliza para hallar también lo que son resultantes, en especial de dos vectores. En este caso hallamos la de dos vectores. Acá, pan, pan. Acá esto lo copiamos, lo ponemos acá. Esto también lo copiamos, lo ponemos acá. Y en donde se encuentran las dos flechas de, de la representación de ambos vectores, en este caso acá se encuentran ambas flechas. Aquí es la punta del vector. Aquí es donde finaliza lo que es el vector. ¿Ok? ¿Y dónde inicia? En donde se inicia, bueno, de donde se encuentran ambos vectores al inicio. En este caso, ambos parten de acá, como les había dicho. ¿Ok? Entonces acá inicia y termina acá y por eso se representa así como bueno, como se ve acá en el gráfico. ¿Ok? Así se representa. Así se representaría lo que es la fuerza 2 y 3. Ojo, no es la resultante del vector, es la resultante del vector 2 y 3. Pero este es un paso para hallar la resultante, es por eso que lo hacemos. Ahora, ya tenemos la, la fuerza 2 y 3. Y con esto, más el vector que nos falta, ¿cuál es el vector que nos falta acá? Acá tenemos el 2 y el 3. El vector que nos falta es el 1. Este vector resultante con el 1, con ello podemos hallar lo que es la resultante. En este caso hacemos lo que le dije, fuerza 2 de 3, lo mantenemos y agregamos la fuerza en 1, que es la otra fuerza del sistema que nos faltaba acá representar. Lo mismo que en el anterior se hace, se copia esto, se pega acá, así como el método de paralelogramo. Lo mismo acá, se copia y se pega acá, donde está la punta del otro vector, del vector opuesto que es fuerza 1. Se copia, se pega. Y en donde se encuentran ambas puntas de ambas representaciones, ahí es el final del vector. ¿Y dónde inicia? Inicia en donde se encuentran, digamos, ambos vectores, fuerza 2 y 3 y fuerza 1. Y ahí se representa lo que es el vector resultante, de la fuerza resultante. Sí se representa. Y bueno, ahí se representaría lo que es el vector de la fuerza resultante y el ángulo. El ángulo tita, ¿dónde lo podemos poner? Ahí, incluso ahí en el enunciado nos indica. El ángulo parte de lo que es el eje X positivo en sentido antihorario, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, o sea, sentido antihorario, que sería este. Ese ya es el sentido antihorario. Acá, como pueden ver, pueden leer acá, dice acá, determine la dirección tita medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El sentido de las manecillas del reloj es este, ¿ok? Y el sentido contrario o el sentido antihorario es este.
Entonces habría que aplicar esto. ¿Y dónde se aplica? Desde el eje X positivo, ¿ok? Se aplica desde el eje X positivo. En este caso, ¿dónde está el eje X positivo? Aquí está, eje X positivo, y de aquí se aplica lo que es el sentido contrario de las manecillas de reloj, y acá lo ponemos el ángulo. Y eso es lo que tenemos acá. Esta es la representación final de lo que es la fuerza resultante. Acá tenemos una fuerza resultante y acá tenemos el ángulo en sentido antihorario, o sea, de forma antihoraria, digamos. De aquí inicia y va así como acá, sentido antihorario. Y el ángulo obviamente es 39,8, que es el dato que hemos encontrado. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta, duda o algo que aclarar antes de pasar al otro ejercicio? ¿Está grabando la clase? Sí, 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 ya vi el mensaje de Fran, está preguntando. Ya hay cosas que hacer. Ya, ahorita vamos a hablar del segundo ejercicio y con eso acabamos la clase. Un rato, ya. Ah, esto lo vamos a agrandar. Igualmente, esto igual se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan, para que revisen bien, digamos, qué tal lo hicieron. Voy a borrar esto. Ya. A ver. Vamos a ver si no se me quedó algo por acá. Está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ya. Vamos a seguir con el otro ejercicio. Bueno, acá me olvidé las puntas del vector. Bueno, lo voy a dejar acá nomás. A ver si acá lo puedo. Ahí, lo borro. Es innecesario. Y a ver de acá. No, 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 no. Ya, perfecto. Ya. Ahora vamos con el segundo ejercicio del examen. Bueno, no sé si han escuchado al ingeniero, pero van a haber varios exámenes como estos, o sea que este en sí no llegará a ser, bueno, es parte del primer parcial, o sea, van a haber varios exámenes del primer parcial y todo eso se suma y se saca el promedio. Así que bueno, si no les fue bien en este, procuren que les vaya bien en el que viene. Así que acá, bueno, acá estamos. El ejercicio es el siguiente. Exprese el vector de posición RAB en forma de vector cartesiano, ¿ok? ¿Cuál es la forma del vector cartesiano? Bueno, incluso lo dejé en su formulario, digamos, vamos a poner acá R. ¿Cómo se expresa el vector cartesiano de esta forma? Llave, y acá ponemos la componente en X del vector R por el vector unitario, que el vector unitario, bueno, no tiene ningún valor como tal, como les había comentado en las anteriores clases. El vector unitario, su función principal es estar colinear a la dirección del vector, o sea, indica principalmente cuál es la dirección que toma el vector, ¿ok? Esa es su función del vector unitario, no tiene un valor como tal dentro del ejercicio. Más la componente en Y por el vector unitario J más la componente en Z por el vector unitario K. Y esto lo cerramos llave. Esta es la forma general de cómo se representa un vector cartesiano. Así tenían que haberlo representado acá las componentes. Las componentes sí tienen valor numérico. Los vectores unitarios no lo tienen. Así que bueno, eso es una de las instrucciones que les pide, una incógnita. Es representar de forma en vector cartesiano lo que es el vector RAB. Vector RAB que es el vector que va desde la posición A hasta la posición B. Acá está el punto A y acá está el punto B. Después, determine su magnitud. Determinado sea la magnitud de RAB. La magnitud la había aplicado en clases anteriores, que es precisamente la longitud del vector. Y bueno, en el caso de acá, como es un vector que en este caso está en forma tridimensional, se aplica lo que, ahí sí se aplica lo que es la extensión del teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería la magnitud en este caso?
Bueno, es la raíz cuadrada de R, bueno, del vector, vamos a ponerlo así, AB, bueno, de la componente en X al cuadrado más la componente de AB en Y al cuadrado más la componente AB Z al cuadrado. Todo eso sobre la raíz cuadrada, ¿ok? De esa forma se halla lo que es la magnitud RAB. Esta era la otra incógnita. Y hay una incógnita final. ¿Cuál es? La otra incógnita es hallar los ángulos directores. ¿Cuáles son los ángulos? Directores son los ángulos que existen entre los ejes y el vector. O sea, en sí serían calcular tres ángulos. ¿Por qué? Porque tenemos tres ejes, eje X, eje Y y eje Z. Y como le dije, los ángulos directores son los que se encuentran formados entre lo que es el vector, en este caso el vector es AB, y los ángulos, ángulo X, ángulo Y ángulo Z. Y bueno, se aplica con una fórmula, digamos. La fórmula llegaría a ser coseno del ángulo, en este caso sería ángulo alfa igual a lo que es, eh, en este caso iría a ser AB, acá igualmente lo tenemos, ya, acá tenemos lo que es la magnitud, acá está la magnitud de AB y su componente, ya, sería entonces coseno de alfa es igual a la componente, digamos, en este caso, alfa es para el eje X, en este caso el coseno de alfa es igual a la componente en X del vector, en este caso, para que lo puedan ver de mejor forma, ABX ya, ABX, dividido entre la magnitud de todo el vector, o sea, cuál es la longitud del vector, dividido entre eso. Y obviamente el coseno pasa como coseno menos uno o arccoseno. Y bueno, lo mismo se aplica para los otros ejes. No es, o sea, es la misma fórmula, pero obviamente lo que cambia, digamos, es, digamos, por ejemplo, para el eje Y acá se aplica el ángulo beta, va a ser igual a la componente en Y de los puntos AB, del vector AB, dividido entre lo que es la magnitud de AB, o sea, de cuánto mide de A a B. Así lo mismo para Z, es el mismo caso. Lo único que cambia, digamos, ahí, digamos, es la componente y el ángulo que se utiliza. Ahora, vamos a hallar las incógnitas. Bueno, ya tenemos las incógnitas, como lo había dicho, pero hallar los valores que nos pide. Bueno, en este caso, lo primero que nos pide hallar es el vector de posición RB representado en forma de vector cartesiano. Como ya les dije, acá está la fórmula. Acá está X por vector unitario Y más Y por vector unitario J más Z por vector unitario K. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué valores no tenemos? X, Y, Z. ¿A qué se refiere con X, Y, Z? Se refiere a las componentes. ¿De qué? Las componentes de lo que es el vector AB respecto a los ejes X, Y y Z. Eso es principalmente. ¿Cómo se halla? Existe dos formas de hallarlo. Bueno, una de esas yo les expliqué en la clase anterior, digamos, de cómo hallar, digamos, los valores para lo que es esa representación del vector cartesiano. Hay la otra que he visto que han hecho algunos, es donde se hallan las coordenadas de A y B, sí, por separado. A es igual, digamos, y B es igual a tal. En este caso, A, las coordenadas llegarían a ser, digamos, en Y llegaría a ser -2, digamos. Bueno, ahora vamos a empezar así en orden. Digamos, de A. En X llegaría a ser, digamos, 3 un ejemplo. 3 y así, de esta forma, lo han hecho por separado, digamos, en lo que es, algunos hicieron así en sus exámenes. En los exámenes que,
que han tenido, digamos, en estas semanas. Acá, por ejemplo, sería 3. Después, acá, respecto a Y, llegaría a ser -2. -2, ¿por qué? Porque está eh, en lo que es la parte negativa del eje, el punto. Y acá llegaría a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no existe lo que es el vector, o sea, la componente en z a este punto, ya que como pueden ver no está ni arriba ni abajo. Se mantiene en el mismo punto donde está, por lo cual solo cuenta con dos componentes como tal, que es x y y. Y lo mismo pasa en B. Así hicieron varios. En B llegaría a ser acá la parte en X llegaría a ser en este caso, llegaría a ser -3 porque está en la parte negativa. El punto se encuentra en la parte negativa del eje. Después acá en Y llegaría a ser 4. 4 porque está en la parte positiva. Está en la parte positiva del eje Y, como pueden ver. Y en Z llegaría a ser igual a 3 ya que está igual en la parte positiva de Z, y además está en la parte superior en su vida. Así varios han hallado lo que es, bueno, con estos varios han hallado lo que es los vectores, el vector posición. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho aplicando lo que es la resta, digamos. O sea, restaron el valor en X de A con el valor en X de B. Así vi que la mayoría ha hecho el ejercicio. Bueno, no la mayoría, hay algunos que sí lo hicieron directo, la verdad. Y está bien, está bien. O sea, aquí lo que han aplicado es, bueno, en este caso sería RAB es igual a -3 y acá -3. Se resta el -3 con el 3 de acá. Acá ponemos I más acá 4 -2, pero acá -2, así. Aunque esto se vuelve positivo, así que lo vamos a poner acá como positivo, más 2, J, más 3, -0, K. Y esto lo resolvieron. R, A, B. Esto es igual a -6i, más 4 más 2, 6J, más 3 -0, 3K. Esta es una de las formas que ustedes pueden utilizar, es completamente válida. Por ejemplo, acá ya tenemos el resultado, es prácticamente el mismo, el mismo. Esta es una de las formas que varios he visto que han ocupado y es completamente, bueno, funcional y obviamente completamente utilizable dentro del ejercicio, es válido. Es completamente válido utilizar esta forma de hacer el ejercicio, ¿ok? Y bueno, hay otra forma que yo les expliqué en la anterior clase que igualmente ahorita les voy a explicar cómo consiste esta manera de hallar lo que son las componentes de este vector. Así que vamos a ello. Acá lo tenemos. Ya. ¿Cuál es la otra forma de hallar las componentes? ¿Cuál es el método que yo utilizo? Y que es más directo, más y menos complicado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo menos complicado? Porque a veces uno se puede equivocar ahí en la parte de los signos y demás cosas, ¿no? Obviamente cualquiera se equivoca, digamos, son errores humanos, de los cuales uno tiene que tener cuidado. Es por eso que yo siempre aplico, digamos, esta forma. La forma en la que aplico es primero acá poner x igual y igual z. Acá directo lo vamos a sacar de forma directa. ¿Cómo lo sacamos de forma directa? Nos posicionamos en la cola del vector, no en la punta, en la cola, ¿ok? En la cola. Y de acá vamos a ir avanzando por las componentes hasta llegar hasta la punta del vector. En este caso la punta es B, ¿ok? Vamos de aquí y vamos a avanzar por las componentes. En este caso vamos a avanzar podemos tomar cualquier camino.
que ustedes vean conveniente. En este caso, como lo vemos acá seguido, vamos a tomar el camino de X, de aquí hasta acá, ¿ok? De aquí parte la cola y llega hasta acá. Acá vamos a dibujar la flecha. Y este llegará a ser la componente en X de AB. ¿Cuánto vale esta componente? Acá vemos que de aquí hasta acá, o sea, de aquí hasta acá vale 3, ¿ok? Vale 3. Ahora, pero bueno, eso no es todo el vector, sería de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Si nosotros nos fijamos y seguimos acá, de aquí hasta acá vale 3. Esto se puede copiar, se pega acá y sería 3 metros igual. Entonces, ¿eso que nos indica? Que de aquí hasta acá, el valor que tiene la componente en X es de 6. Es de 6, ¿ok? Pero es 6 negativo. Acá vemos que la componente es negativa, ¿ok? ¿Y por qué es negativa? Lo mismo que en el anterior ejercicio. Porque ahorita la flecha de esta componente está apuntando hacia el sentido negativo, hacia menos X, está apuntando hacia ahí, lo que es la flecha. Es por eso que se toma como valor negativo. Entonces X es igual a menos 6. Menos 6. Y, y como le dije, el vector unitario que no tiene valor, que solo indica dirección. Así que ya tenemos el valor de una de las componentes. Ahora vamos a seguir por el camino. Como le dije, de aquí hay que llegar hasta la punta siguiendo por las componentes. Ya avanzamos por acá, la componente en X ya está. Y vamos a avanzar ahora por la componente en Y. ¿Ok? De aquí hasta acá llegamos a Y y acá dibujamos lo que es la flecha y la punta del vector. ¿Ok? A ver, lo voy a hacer de nuevo porque no me salió bien. Lo vamos a dibujar de nuevo. Acá, acá está. Acá está la flecha. Y acá tenemos la componente en Y, A, B, Y. ¿Y cuánto vale? Vemos que inicia acá, vamos acá y acá, bueno, acá hay una línea que intersecta, por lo cual vamos a ver de aquí a acá cuánto es. Es lo mismo que de aquí a acá, 2 metros. Ya tenemos 2 metros. De aquí a acá son 2 metros. Y de acá hasta acá, ¿cuánto es? Es lo mismo que de aquí hasta acá, 4 metros. Entonces tenemos 2 metros más 4 metros. Llegaría a ser 6. 6. ¿Y es positivo o negativo? Como vemos, el vector, la punta del vector está apuntando hacia el sentido positivo del vector. Por lo cual acá hay de ser 6, 6 J, ¿ok? Eso llegaría a ser, ¿ok? Ahora, como dije, de aquí tenemos que llegar hasta acá. Ya pasamos por la componente en X, ya pasamos por la componente en Y ahí nos falta la componente en Z, que es de aquí hasta hasta el punto. Va de acá la cola hasta acá. Y acá dibujamos la flecha en donde termina. Acá dibujamos la flecha y ¿cuál es el valor de esta componente? De la componente ABZ es igual a 3. 3 metros. 3. 3. ¿Y en qué sentido está? ¿Está sentido positivo o negativo? Como vemos, está apuntando hacia la parte positiva. Si estuviera la flecha así hacia abajo, estaría hacia la parte negativa, pero está apuntando en este caso hacia la parte positiva, hasta la parte positiva del eje, que en este caso es más z. En este caso, acá, y lo dejamos acá como positivo, y acá ponemos su vector unitario k. Z es igual a 3k. Y con eso armamos lo que es nuestro vector unitario, que incluso acá ya lo tuve armado. RAB es igual a menos 6i más 6j más 3k, representación cartesiana del vector entre los puntos A, B. Esta es la forma que yo les enseñé en la anterior clase y yo la veo la más conveniente. ¿Ok? Voy a borrar esto. Borrar, vamos a borrar. No me quedó nada. Sí, ya está, ya. Ya. Y lo mismo he hecho acá, digamos. Lo mismo, incluso acá especifiqué con la flecha, digamos, en qué sentido iba. Negativo que iba para el otro sentido. Acá positivo, positivo. Acá está.
RAB, representación cartesiana, y con esto ya prácticamente, con esto ya pueden tener nota en el ejercicio, porque es una de las incógnitas. Con esto ya pueden tener nota, algo de nota, digamos. No toda porque les pide otras dos incógnitas resolver. ¿Cuál es la otra? Determinar la magnitud de ese vector, del vector posición AB o el vector AB, la longitud. Y con eso, principalmente, la fórmula que les dije, acá está. La magnitud del vector AB es igual a raíz cuadrada de los componentes en X del vector posición al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. La componente en X del vector RAB, ¿cuál es? Acá la tenemos. Es menos 6. Menos 6 incluso está acá en la representación. Menos 6. La ponemos acá. Menos 6. En Y, ¿cuál es? Es solamente 6. La ponemos acá. En Z, ¿cuál es? Es 3. Y lo ponemos acá. Y acá lo que tenemos que hacer es poner todo esto en la calculadora y nos va a marcar el resultado. ¿Ok? Acá me olvidé, antes que nada me olvidé acá de escribir esto, metros. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está igual en metros. O sea, ¿cuál es la unidad que se utiliza acá en el ejercicio? Es metros. En todo se utiliza metros, como pueden ver. No se olviden acá en la representación, metros. Y igualmente acá, metros. Todo está en metros. Ponemos esto en la calculadora y nos sale 9 metros. Entonces, ¿qué es este dato, 9 metros? Es la magnitud del vector oposición entre A y B. O sea, la distancia entre el punto A y B es de 9 metros. A eso se refiere la longitud. De aquí hasta acá se mide 9 metros. A eso se refiere con magnitud. Ya tenemos estos dos valores. Con eso ya tenemos gran parte del ejercicio. ¿Y, y cuál es la última incógnita? Determinar los ángulos directores, alfa y beta y gamma. Alfa es de X, beta es de Y gamma es de Z. ¿Ok? En este caso, alfa. Utilizamos la fórmula que yo les indiqué. Coseno de alfa es igual a la componente en X del vector RAB sobre la magnitud. ¿Cuál es la componente en X? La componente en X en este caso es menos 6. ¿Y cuál es la magnitud? Es 9. Sería entonces sería acá división entre menos 6 entre 9, dividido entre 9. Y el coseno pasa al otro lado como arco coseno o coseno menos 1. Y si ponemos todo esto en la calculadora, nos sale que el ángulo es de 131,81 grados. Ese es el resultado de uno de los ángulos directores. Ahora el otro, coseno de beta es igual a la componente en Y dividido entre la magnitud del vector posición AB. ¿Cuál es la componente en Y de AB? Es 6. Ok, ponemos 6 acá. ¿Y cuál es la magnitud? Es 9 metros. Ponemos acá 6 metros dividido entre 9 metros. Eso es lo que hay que dividir. Y obviamente el coseno pasa al otro lado como coseno menos 1 o arco coseno. Entonces, el ángulo beta es igual a coseno menos 1 de 6 metros dividido entre 9. Lo cual, si ponemos todo esto en la calculadora, nos va a dar 48,18 grados. Ese es el ángulo de lo que es eh, el vector AB respecto al eje X. Recuerden, beta es para el eje X. Y ahora para el eje Z. Coseno de gamma, acá se utiliza paseta gamma, es igual a lo que es la componente en Z del vector dividido entre la magnitud de RAB, del vector posición de AB. En este caso, ¿cuál es la componente en Z? Es 3. En este caso, 3 metros dividido entre lo que es la magnitud. ¿Cuál es la magnitud? Es 9 metros. Entonces sería 3 dividido entre 9. Eso sería la división dentro del coseno. Y obviamente el coseno acá, obviamente se pasa acá como arco coseno, como les había indicado. Se pasa y sería que gamma es igual a coseno menos 1, bueno, o arco coseno de 3 metros dividido entre 9. Así que si hallamos el resultado de esto en la calculadora, nos va a salir que el ángulo gamma es de 70,52 grados.
Ahora, ¿cómo hacemos para saber si hasta acá está todo bien, todo el ejercicio está bien? En este caso, ya están las respuestas, pero existe la verificación. No es obligatorio la verificación. Yo lo hice acá bueno, para que puedan verlo, puedan entenderlo. La verificación es utilizando estos ángulos. O sea, y si se verifica que esto está bien, entonces significa que los otros datos del ejercicio, como ser la magnitud y las componentes, también están bien. Es también por eso bastante válido usar lo que es la verificación si tienen tiempo. La verificación consiste en lo siguiente: utilizar esta forma donde se utiliza la suma de cosenos al cuadrado de todos los ángulos. La suma de cosenos al cuadrado de todos los ángulos es igual a uno. O sea, coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, esto tiene que ser igual a uno. O sea, todos los ángulos ahí tienen que dar uno. Acá lo ponemos coseno al cuadrado de 131,81, que es el dato de gamma, más coseno al cuadrado de 48,18, que es el dato de beta, más coseno al cuadrado de 70,52, que es el dato de gamma. Esto lo ponemos en la calculadora y si nos da uno, entonces el ejercicio está correcto. Y como en este caso nos dio uno, lo ponemos en la calculadora y nos da uno, entonces el dato, bueno, estos ángulos y todo el ejercicio está correcto. Esa es la forma de verificar. Incluso el ingeniero en pleno examen le dijo que esa era la fórmula y esa era la forma de verificar. Cuando el ingeniero lo dijo, yo pensé, digamos, de que lo iban a utilizar para verificar, pero nadie usó para verificar esta fórmula. Lo que sí han hecho incluso algunos es intentar sacar los datos de los ángulos con esta forma, lo cual en este ejercicio no es correcto hacerlo, porque las incógnitas son los ángulos, digamos, de dónde van a sacar, digamos, los ángulos para hacerlo, digamos. Pero bueno, ahora acá ya tenemos el resultado y acá está el gráfico de AB. Acá tenemos, este es el vector, posición de AB, los puntos A, punto B, y acá tenemos los ángulos. Acá está el ángulo respecto a X, que es alfa, el ángulo respecto a Y, que es beta, y el ángulo respecto a Z, que en este caso es gamma. ¿Ok? Y hasta ahí debe ser este ejercicio. ¿Alguien tuviera alguna duda, pregunta, consulta de alguno de los ejercicios para que se la responda? ¿O todo bien? ¿Alguien tuviera duda, pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene duda? Entonces, bueno, entonces hasta acá llegaría la clase de hoy. Eso supongo. Si nadie tuviera dudas o preguntas, este contenido se los voy a enviar al grupo, ¿ok? Lo voy a enviar todo esto al grupo y esta clase igualmente está grabada, así que bueno, eso sería la oscilatoria de esta semana, chicos. Y no se olviden comentarme lo que avanzan con el ingeniero, por favor. Eso es importante. Lo que avanzan con el ingeniero es importante para que yo pueda ver el contenido que vamos a avanzar la siguiente clase. Por favor, eso se los encargo. Por favor, el contenido, todo lo que van a avanzar esta semana con el ingeniero. Eso sería, y cualquier otra duda me escriben, ¿sí? Un día antes del siguiente que no tenemos que pensar. Es que no sé cuándo va a ser su siguiente parcial. Podría ser, digamos, pero me tienen que avisar con anticipación, no como es esta vez que pasó, que me dijeron a última hora que tenían examen. Porque yo a veces, digamos, a veces me encuentro ocupado, digamos, con otras cosas. Obviamente yo los puedo ayudar, obviamente, pero me tienen que avisar con tiempo. Eso sí, les pido eso. Ujú. Porque el martes tampoco le digo al niño, ¿cómo así que tenían examen? Pero bueno, eso cae más en su responsabilidad de ustedes, la verdad. Tienen que estar al pendiente de lo que le dice el ingeniero. Por ejemplo, yo creo que el ingeniero les ha dicho ponderación, digamos. Yo dudo mucho que no les haya dicho, pero bueno. Igual le pueden preguntar este martes que viene cuál es su ponderación para saber más exactamente cómo es. Por ejemplo, hay 20 puntos que no sé de dónde van a sacar para evaluarlos, pero bueno,
Así que eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Hasta pronto.